Me siento un poco preocupada porque haya elegido para ser Family Day el 4 de octubre es el Día del Animal. No sé si está queriendo decir pero y yo le comentaba a Carlos que cuando él me dijo, sí, un encuentro con alumnos en la cafetería del colegio, sí, cómo no, encantada. En mi cabeza lo que me representé es abajo unas mesitas con señoras, caminadores y los bastones, y dije, sí, bárbaro. La verdad que ha superado mis expectativas. Verán que no lo hice muy largo, porque creo que estaría bueno que pudiéramos después intercambiar entre todos. Así que, bueno, vamos a empezar. Viejos y viejas, por supuesto, tendrían que estar entre comillas, en algún momento lo van a estar. Les voy a contar cómo fue que se me ocurrió un poco este tema. Y fue porque leí a fines del año pasado lo que había pasado en el Parque Kruger de Sudáfrica, esa reserva enorme y maravillosa. Resulta que vieron que parece que es muy, muy, muy grande y los elefantes son una de las especies más valoradas del Parque Kruger. Entonces ellos se van reproduciendo y habían empezado a poblar muy intensamente una zona de la reserva y había quedado más despoblada otra. Entonces a nosotros, los brillantes seres humanos, que de atrás de un escritorio nos parece que vamos a poder solucionar todo, dijeron, ningún problema, hay demasiados por acá, pocos por acá, vamos a elegir 20 ejemplares jóvenes de esto y los ponemos a poblar aquel otro sector. Hicieron eso y al poco tiempo estaban con gravísimos problemas, porque ese grupo de jóvenes que estaban repoblando ese sector eran sorpresivamente agresivos, muy agresivos, con otros animales, empezaron a matar otros animales, cosa que no había pasado, empezaron a atacar a los... empezaron a atacar a los turistas, que creo que eso es lo que más les preocupó a los señores del escritorio, y dijeron, ¿qué puede haber pasado? Así que fueron a averiguar, se pusieron a estudiar con la gente que sabe del comportamiento animal. Y ellos lo que explicaron es que los animales jóvenes cada tanto tienen un empuje de mucha secreción de testosterona, lo que genera un cambio en el comportamiento, se ponen agresivos, y que los ejemplares más viejos les dan una especie de estate quieto, que la testosterona hace baja. Es decir, que es un mecanismo del grupo a través de las diferentes edades para controlar eso, y que si no están los viejos de la manada para dar el estate quieto, que me imagino que será sonidos, trompa, actitud corporal o qué sé yo, eso se había desbordado y la agresividad de estos animales estaba trayendo problemas. Eso lo leí, me interesó, seguí buscando, y también leí que en otra parte de África, en África del Este, hay sequías muy graves periódicamente, cada tantos años, no me acuerdo cuántos, pero eran muchos años, y que esas sequías arrasaban, mataban con los animales que habitaban en la zona, salvo que en esa manada hubieran viejos o viejas que sabía guiar a la manada a los lugares donde no había sequía. Esos eran los que sobrevivían. Y ahí entonces fue que se me ocurrió esto de qué rol importante cumplimos los viejos de la manada. Nos lo están diciendo los animales, deberíamos escucharlos más, deberíamos también reconocernos más en nuestra parte animal y ver qué importante y cómo la sociedad precisa todas las edades, que los jóvenes tienen una cantidad de cosas para dar, para aportar,
fuerza, creatividad, animarse a hacer cosas, correr riesgos. Pero los que ya no somos tan jóvenes, y voy a seguir usando la palabra viejos a sabiendas que ser viejo hoy no quiere decir nada, ¿verdad? Quiere decir que tenemos más años, pero nada más. Y los viejos tenemos también una cantidad de experiencia y de sabiduría que tenemos que ser capaces de transmitir a las generaciones más jóvenes. Porque si no lo hacemos, si una sociedad pierde una etapa, pierde la armonía, se desestabiliza, y todos somos importantes. Y cuando uno escucha muchas veces decir que hay que cuidar a los viejos por solidaridad, ¿verdad? Esto que en China ahora es por ley, que hay que ir a visitar a los viejos cada tanto, no es solidaridad, es una necesidad el tener a los viejos también insertados activamente en la sociedad, aportando lo que nosotros, viejos o previejos, estamos en condiciones de ofrecer. Y todo esto estaba leyendo yo cuando empezaron este verano este tipo de noticias, ¿verdad? Todo el mundo enojadísimo porque en los balnearios los jóvenes copaban y rompían y tomaban y transgredían. Ahora esto de la semana pasada, una chica que la mataron a patadas en Junín, y ahí empiezan a aparecer enseguida todas las voces críticas y tremendistas. Y yo me preguntaba, y esto es algo que escribí en ese momento en un portal que se llama Mujer, escribo cada 15 días, que puse: ¿dónde están los viejos de la manada cuando los adolescentes copan la calle de los balnearios cometiendo excesos malos para su salud física y mental y depredadoras del bien común? ¿Dónde están cuando destrozan los locales de festejos o cuando agreden salvajemente a un débil del grupo? En realidad la pregunta debería ser: ¿dónde estuvieron antes? Porque no se enseña a ser persona cuando llegan a la adolescencia. Ese es un trabajo fino que se empieza mucho antes, que debe estar lo suficiente bien hecho para que, llegado el momento en que empiecen a levantar vuelo, tengan ya incorporado un software, en su software, la capacidad de pensar antes de actuar. Y en eso medio que están las ideas que quería compartir con ustedes hoy. Hay muchas maneras de perder a viejos en la sociedad, no solo metiéndolos en una islita y mantenerlos separados. Yo creo que muchos viejos nos perdemos de dar nuestra influencia por voluntad propia, ¿verdad? Por dejar de cumplir este importante rol que los viejos tenemos que cumplir. Este chiste me pareció gracioso y medio humor negro, pero muchas veces el rol regulador del adulto se pierde cuando, ya sea por comodidad o por egoísmo o por negligencia o por lo que sea, los adultos dejamos de cumplir el rol que tenemos que cumplir en la manada, que es la de criar, la de formar, la de mostrar el camino correcto. Otra manera de perder el rol adulto regulador es cuando pensamos que lo más importante puede ser comprado. Y yo escucho muchos padres por día, muchos de los cuales me dicen: la verdad que yo no puedo entender por qué mi hijo o mi hija está mal. Tiene todo, le he dado todo. Y están hasta enojados con ese hijo que no está bien a pesar de tenerlo todo. Y porque el todo no es el iPad, la computadora, el televisor y el cuatriciclo. El todo que necesitan probablemente esté en otras cosas que no son comprables y que por supuesto da mucho más trabajo dar que comprar algo. También perdemos el rol de adulto regulador cuando les enseñamos, ya sea directamente o con el ejemplo, que hay que pensar solo en uno mismo y no considerar al grupo.
cuando hacemos botecitos para cada uno en desmedro del barco que nos lleva a todos, cuando le decimos abiertamente a los chiquilines, no me importan los otros, me preocupa vos, tú me preocupas, nada más, y a vos te tienes que preocupar nada más que tú, ¿verdad? Estamos enseñándoles también en ese momento algo que nos saca del rol regulador que deberíamos tener. Yo siempre que hablo de crianza utilizo ejemplos avícolas, porque me parece que es particularmente parecido, porque cuando uno planta algo, sabe que va a tener de todo, ¿verdad? Y la misma semillita, pues tenemos semilla de rabanito, tenemos lechuga, tenemos zanahorias, todos son distintos. A una zanahoria no le pedimos que sea una manzana, sino que sea una buena zanahoria. Sabemos que cada planta necesita diferente tiempo, diferente agua, diferente sol, igual que los chiquilines. Sabemos que además no es plantar la semilla y que ya esté dando los frutos, sino que hay que esperar, cuidando durante mucho tiempo, igual que en la crianza. Y por cierto, que los adultos no estamos en el mundo solo para pagar cuentas, apagar incendios y llevarlos al doctor. Estamos para ayudarlos a construirse a sí mismos, ¿verdad? Ese es nuestro rol, el poder enseñarles a construirse a sí mismos de la mejor manera. Que si son una lechuga, que sea la lechuga más linda que puedan ser. Si son un girasol, que sea el girasol más lindo que pueda ser. Ese creo que tiene que ser nuestro rol. Ahí aparecemos nosotros en nuestras múltiples versiones, ¿verdad? Sabemos que por suerte hoy los viejos somos activos, seguimos disfrutando la vida, nos sigue gustando hacer una cantidad de cosas y seguir aprendiendo fundamentalmente. Y nuestro gran desafío es cumplir nuestro rol regulador en la sociedad en que nos ha tocado vivir. Aquí que en algún momento de la historia y de los aportes que han hecho las ciencias a la crianza, alguien dijo con mucha razón, dijo, a los bebés no los tengan encerrados y con poco estímulo, hay que estimularlos para que sean más inteligentes. Se debe haber arrepentido de esa frase muchas veces porque se nos fue la mano, ¿verdad? Y hoy el estímulo es una exageración, es una sobreestimulación a la que están sometidos los niños desde todo punto de vista. Ustedes, con ustedes no les tengo que explicar lo que pasaba cuando éramos chicos. Íbamos al almacén a comprar galletitas y decíamos, ¿qué galletitas? ¿Cuáles? ¿Solar o María? Punto, ¿verdad? Hoy vayamos a ver góndolas de supermercados. Bueno, y creo que todo es así. La cantidad de estímulos a la que están sometidos nuestros chiquilines hoy, que muchas veces terminan aturdidos, mareados, sin saber mucho qué hacer con todo ese exceso en que están sometidos. Y ahí tenemos nuestro gran desafío, que es ofrecer una contracultura. No es sumarnos a la locura de seguirles comprando, seguirles haciendo ruido, seguirlos estimulando, simplemente ofrecer otra cosa. La contracultura que podemos ofrecerles. Por ejemplo, si el mundo los apura, y vaya si los apura el mundo en este momento que nos toca vivir, nosotros podemos introducir otros ritmos, ¿verdad? Nosotros podemos desacelerar, podemos no querer sumarnos a la locura de hacer una cosa y otra y otra y otra y otra, sino poder ofrecer otro tipo de actividad. Por ejemplo, cocinar. Yo siempre digo que una de las cosas que más agradezco al colegio, a quien le agradezco una cantidad de cosas, es haber entrado al mundo culinario. Yo creo que se desarrollan determinados circuitos cerebrales muy importantes cuando uno cocina y que uno puede hacer una tarea maravillosa cuando le enseña a un niño a cocinar.
cuando lo pone a cocinar con uno mismo, porque ahí tiene que entender cómo hay que respetar determinadas reglas para que las cosas salgan, que cuando dice batir bien, hay que batir bien, que hay que esperar, que hay que tener paciencia, que hay que sacar las cosas del horno a tiempo. Uno puede plantar con los chiquilines, que también introduce otro timing, otra cosa diferente. Nos implica como cuidadores el plantar y el después recibir lo que la tierra nos regala. Podemos jugar juegos de mesa, ¿verdad? Juegos en los que hay turnos, hay que contar qué salió en el dado, pasan cosas, lleva rato, pero sobre todo hay interacción y se puede, mientras se juega, se puede hablar, se puede interactuar, se pueden contar cosas. Van a ver que van a aparecer en 2 o 3 oportunidades de la charla dibujos de este dibujante que se llama Cyril Liniers, que es argentino y que me gustan mucho sus viñetitas. Y esta me pareció que combinaba con esto que estábamos hablando, ¿no? El poder enseñarle a los chiquilines, paremos un cacho. Si podemos sentarnos a ver una hojita cayendo. El otro día recibí con una cachetada un niño que entra a mi consultorio después de las vacaciones y me dice, contame, ¿qué cosas nuevas tenés? ¡Ah! ¡Qué horrible que solo les interesan las cosas nuevas! ¿Verdad? Qué lindo es poderles enseñar a que uno puede seguir divirtiendo con cosas conocidas, con cosas viejas. Y enseñarles este proverbio oriental de que los árboles no crecen tirándoles de las hojas. Ellos deben sentir muchas veces que les tiran de las hojas para que crezcan y ellos también tiran de las hojas. Y no es así que funcionamos los seres vivos. Necesitamos tiempo, necesitamos timing y eso es algo que naturalmente nos surge a los adultos hacer. Otra parte de la contracultura importante que me parece, que si la vida quiere distraerlos con 1000 estímulos ruidosos, nosotros podamos descubrirles 2 habilidades salvadoras. Una que es la de saber mirar para adentro. Mirar para adentro, reconocer nuestros pensamientos, reconocer nuestras emociones, poder encontrar también adentro nuestro la posibilidad de acompañarnos, de entretenernos, de descubrir cosas. Y la otra gran habilidad salvadora, aprender a conectarse con los demás. Y cuando digo con los demás, me refiero a las otras personas, pero también a la naturaleza, al resto de la naturaleza. Si logramos con habilidad esto de enseñarle a los chiquilines a mirar para adentro y también conectarse con los demás, también les estamos imprimiendo una contracultura muy protectora que les va a servir mucho a lo largo de toda su vida. Cuando yo hablo de conectar, hablo de algo tan importante como la empatía, ¿verdad? Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender que el otro tiene pensamientos y emociones, pero además no querer hacerlo sufrir, no querer hacerle daño, porque hay gente que puede reconocer los pensamientos y las emociones de los demás, pero quiere hacer daño o no le importa hacer daño. La verdadera empatía es no solo estar conectados, sino además no querer hacer daño. La empatía es conexión, es comprensión, es lo que nos hace sentir unidos, protegidos, lo que nos permite mantenernos acompañados, aunque no estemos en la presencia física de aquellas personas que queremos o hemos querido, y es algo que está escaseando. Tenemos una epidemia de baja empatía, porque la empatía es abrir nuestras cabezas, nuestras mentes, nuestros corazones a los demás, y no lo estamos haciendo. Y esto es algo que tenemos que tratar de que nuestros chiquilines sean personas empáticas, criar a nuestros gurises con una empatía fuerte, saludable, honesta. Ustedes saben que nacemos con la posibilidad de ser empáticos, todos,
yo diría el 99,99% de nosotros nace con la posibilidad de ser empáticos. Hay como 10 circuitos cerebrales distintos involucrados en la empatía, pero hay una parte muy importante que son las neuronas espejo, que se han descubierto no hace mucho y que es como el sistema inalámbrico que nos conecta a todos con todos, ¿verdad? Nacemos con ese tesoro que si no lo cuidamos, chao, se acaba, se corta, se muere, se destroza. ¿Cómo lo que podemos enseñar empatía? Una primera manera es si ellos son tratados con empatía. Cuando uno se acerca a un niño, sea nieto, sobrino, sobrino-nieto, hijo del vecino, niño en el ómnibus, no me importa qué, cuando un adulto se acerca a un niño, tiene que tratar de conectar con él y de escucharlo, de sentirlo, mirarlo con empatía. Mucho más si es un niño que depende de nuestra crianza, ¿verdad? Si es un niño que viene llorando a nosotros porque le pasó algo, cuanto más ahí, en primer lugar, en lugar de decirle, bueno, no llores, por favor, me duele la cabeza, poder conectar y después hablar. Segunda manera por la cual podemos enseñarles empatía es cuando los niños ven a los adultos tratarse con empatía. Y cuando uno es más veterano, va teniendo como más oportunidades de tratar gente. Por ejemplo, lo que ustedes estén pensando en sus nietos, piensen qué importante para los nietos es ver cómo ustedes y sus padres se tratan, cuánta empatía hay alrededor, la empatía que tengan con la persona que limpia en su casa, con el señor que les abre el garage cuando llegan, con quien sea. Esto de ver que uno está pudiendo considerar al otro, que de repente sabemos que uno dice 4 y otro dice 3, simplemente porque estamos mirando las cosas desde lugares distintos, pero que si cambiamos lugares vamos a poder darnos cuenta que la situación era como lo decía el otro también, y que todas las situaciones tienen diferentes perspectivas. Ustedes saben que de las mejores maneras de enseñar, la mejor, más poderosa y más peligrosa también es el ejemplo, ¿verdad? Que es a través del ejemplo que uno enseña una cantidad de cosas que después ni sabemos que las enseñamos. Y decimos, ¿pero de dónde salió esto? Nos vieron haciendo cosas que capaz ni nos dimos cuenta que estábamos haciendo. Y siempre, yo siempre digo que siempre que veamos a algún niño cercano hacer algo que nos llama la atención, pensemos de dónde viene, porque muchas veces esa información es muy útil para saber las cosas que están pasando. Hoy estuve de mañana en Canal 10 hablando de estiramientos, de que conté algo, hablando esto del ejemplo, cómo uno no se da cuenta cuando está enseñando cosas, ¿no? Este verano estaba en la playa y había aguavivas, y lo típico, la gente sacando las aguavivas, un señor que no sé si era un papá veterano o un abuelo medio joven, pero estaba con un nene, sacó aguavivas, después destapó el termo arriba de las aguavivas, ¿no? Yo decía, pero ¿qué necesidad? Capaz que este señor después viene por el consultorio y me dice, no sé de dónde saca este chiquilín, porque no debe ni haber registrado eso que hizo. Y como eso, hay 1000 cosas que uno hace y que está enseñando y que está transmitiendo poderosísimos mensajes cuando lo estamos haciendo. La tercera manera de enseñar empatía es cuando les enseñamos a pensar en sus pensamientos
y en sus sentimientos. Por ejemplo, que cuando vienen y dicen odio a mi hermana, en lugar de salir con la monserga que nos sale así automática, decir qué cosa fea se está diciendo, los hermanos son para acompañarse, si en lugar de decir eso le podemos decir, qué enojado que estás, contame qué pasó, porque veo que estás furioso. Eso es conectar. Uno no es que esté de acuerdo con lo que está diciendo, pero en lo primero es la conexión. Eso es lo más importante. Conecté, me di cuenta que estás muy enojado, le puse nombre a lo que te está pasando, vamos a sentarnos y hablar. Pues llegará o no el momento de hablar cómo deberán ser los vínculos entre los hermanos. Pero lo importante es primero mandarles este mensaje de respeto tu emoción y me la tomo en serio. O cuando están asustados, no te vayas, en lugar también de la monserga habitual, es por decirle, a ver, ¿tenés miedo? Contame, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que te estás imaginando que te está generando el miedo? Esto es como una manera de ponerles un foquito para adentro, para que presten atención a lo que está pasando adentro de ellos y que nosotros no nos quedemos simplemente con la palabra dicha, sino que podamos hacer este otro movimiento que después los va a habituar a ellos a hacerlo espontáneamente. En cuarto lugar, enseñamos empatía si les enseñamos a pensar en sentimientos y pensamientos de los otros, ¿verdad? Que, por ejemplo, si vienen a quejarse de que no quiso ir, fulano no quiso jugar hoy conmigo, ¿por qué te parece que no quiso jugar? Tú ponete en la cabeza del otro, pensá qué pudo haber pasado y vamos a hablar de eso, a ver que eso seguramente nos va a enriquecer mucho más. O me pareció que fulano estaba triste, ¿le pasó algo? ¿Te parece que invitemos a fulanita para que descanse los problemas de casa? ¿Qué contento se puso fulano cuando te vio? Esto debe ser pequeños comentarios que señalan las emociones y los pensamientos de otros. Y la camarita que hoy lo hicimos para adentro, ahora estamos poniendo otra que apunta hacia adentro de los demás. Si la cultura les hace creer a los chiquilines que la felicidad es excitación, es ruido, nuestra contracultura les puede enseñar que la verdadera felicidad debería llamarse más bienestar, porque la verdadera felicidad es un estado que no viene de afuera para adentro, sino que es de adentro para afuera, ¿verdad? Esa es la verdadera felicidad, que tiene poco que ver con la excitación y la cosa ruidosa. Eso, que también tiene su lugar en la vida, tiene otros nombres. La felicidad de verdad es un estado de calma y de bienestar interior que hay que enseñarse a los chiquilines. Nosotros estamos enseñando. Ustedes deben haber ido, deben haber participado en muchos cumpleaños infantiles en los últimos tiempos, que les enseñamos los supuestos representantes del mundo adulto en los cumpleaños infantiles, que hay que gritar fuerte, que hay que tirarse tortas. ¿Qué hacen los chiquilines ahora cuando cumplen 15 años? Se revientan huevos y las madres van, llevan huevos, compran harina, le sacan fotos. ¿Nos podemos parar un cacho, como decía hoy Silvia, y pensar qué estamos transmitiendo, a qué nos estamos sumando en esos casos? La gente que se ha dedicado a estudiar sobre la felicidad ha confirmado cosas que siempre supimos y han puesto luz sobre otras. Y lo que va quedando muy, muy claro de todos estos estudios es que la felicidad no viene para nada ni del dinero, cosa que ya sabíamos, salvo que uno esté por debajo del nivel de pobreza. Pero una vez que tenemos las necesidades básicas satisfechas, cada incremento de dinero no es un incremento en la felicidad. Tampoco la felicidad viene de la salud,
y todos conocemos gente muy saludable y muy desgraciada, y otros muy enfermos y muy felices. No viene por ahí. La felicidad viene de los vínculos que uno logra establecer a lo largo de la vida, de vínculos diferentes, algunos que duran para siempre, otros que no, pero de ahí es que viene la felicidad. De vínculos, algunos que duran mucho y que pueden seguir vivos durante muchos años. Y esto me encantó, esto de Cyril Niers, la nena disfrutando la hamaca, es una vida chiquititita y normal, ya es algo extraordinariamente increíble. Y eso me parece que también los adultos de la manada tendríamos que lograr transmitir a los chiquilines, que uno no solo es feliz con el último celular, ni yendo a Miami, ni a Disney, ni teniendo una cantidad de cosas, sino que simplemente una vida sencillita nomás ya es extraordinariamente increíble, y hay millones de cosas que pueden hacer muy luminoso nuestro día. Algo bien importante que tenemos los viejos para transmitirle a los jóvenes es del transcurrir del tiempo, ¿verdad? De las diferentes etapas. Esto de todo pasa, todo queda, ¿verdad? Cómo uno, en la medida que crece, se va dando cuenta que cosas que en su momento nos parecieron terribles y que el mundo se acababa y que la vida perdía sentido, pasó y hoy ya estamos en otra y pudimos volver a construir a pesar de todo. Y también hemos aprendido cómo a su vez todo queda y cómo hoy podemos recordar cosas de cuando éramos chicos, darles un nuevo significado a cosas que uno vivió hace mucho tiempo, y cómo todo en la vida se va como tejiendo, los puntitos se van uniendo hasta formar lo que finalmente somos. Los adultos además nos enfermamos, se nos muere gente cercana, y creo que eso también es un ejemplo que tenemos que dar, una actitud frente a la vida, frente a la salud, frente a la enfermedad, frente a la muerte. Creo que en eso somos también protagonistas privilegiados, que tenemos la obligación de transmitir cosas que nos han dado los años y que uno no lo puede tener incorporado ni a los 20 ni a los 25. Otro dibujo de Cyril Niers que me pareció que era bien gráfico para poder enseñar a los chiquilines que no hay florecimiento sin lluvia, que todo tiene su sentido, que en la vida no hay que tenerle miedo ni a las tristezas ni a las cosas que nos pasan, que todo reverdece después de la lluvia. ¿Cómo lograríamos transmitir estas cosas? ¿Cuál es la actitud con la que tenemos que transmitir estas cosas? Esa exactamente no. Esa actitud de dedo extendido y yo la sé todo y te doy cátedra y yo porque en los tiempos y yo cuando tenía tu edad, eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Eso es lo que no sirve para nada y nos puede terminar alejándonos de los que queremos estar más cerca. Creo que la actitud es siempre la de respetar todos los cambios para bien que han habido. Han habido muchísimos cambios para bien. El fin de semana pasado le contaba a Carlos, fui a ver El Padre Gardel, un documental que les recomiendo ver. Qué mirada a esa etapa histórica, a esa sociedad. Y nosotros a veces ahora decimos, ay, las cosas que vemos ahora, qué barbaridad, esto no pasaba. Si pasaría, no había Facebook, entonces uno se enteraba más o menos, ¿no? Entonces, han habido una cantidad de cambios para bien. Creo que tenemos que ser capaces de respetarlos y también de respetar la indisciplina intelectual, porque gracias a la indisciplina intelectual es que el mundo avanza, ¿verdad? Y que las cosas se pueden ir haciendo mejor. Siempre muestro también esta imagen que me gusta mucho, porque vieron que de acuerdo a cómo pongan la mirada, se ven cosas diferentes, ¿verdad? Se puede ver una fila de barcos,
se puede ver un puente. ¿Vos sabés que no sé? Y la asocio con esta frase de Václavic: de todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que no existe más que una sola realidad. No nos vamos a creer, por favor, nosotros que existe una sola realidad, y mucho menos que es la nuestra. Cabeza abierta, sabe que hay muchas realidades. Y eso también se lo podemos transmitir a las jóvenes. La única realidad no es esta que ellos están viviendo, hay muchas otras. Con mucho respeto, escucho la tuya, con interés, contame, y eso se va a devolver, y ahí van a aumentar las probabilidades de que escuchen la nuestra. Estas frases: nuestra juventud gusta de lujo y es maleducada, no hace caso a la autoridad, a las autoridades, y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son los verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. ¿Por qué no se ve? Yo no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Nuestro mundo llegó a su punto crítico, los hijos ya no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar muy lejos. Esta juventud, no sé por qué se puso caprichosa, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. La primera la dijo Sócrates en el 470 al 399 a.C. La segunda, Hesíodo, 720 a.C. La tercera, un sacerdote del año 2000 a.C. Y esta última apareció en un vaso de arcilla también, con más de 4.000 años de existencia. Esto nos demuestra que siempre cuando llegamos a nuestra edad, por algún motivo de psicología evolutiva, tendemos a rasgarnos las vestiduras y decir qué horrible lo que hacen los jóvenes. Vamos a salirnos de ese rol, ¿verdad? Porque yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que tener es memoria. Y si tenemos memoria, nos vamos a acordar también de cosas que uno hizo, ¿verdad? Y que nuestros padres se rasgaban las vestiduras. Y tan malo no hemos salido algunos otros. Y creo que hay otra cosa que tenemos que entender, es que las convenciones sociales son una arbitrariedad. Las convenciones sociales van cambiando de sociedad en sociedad, de tiempo en tiempo, ¿verdad? Eso es un acuerdo que se da y que tienen ese valor para ordenarnos un poco, pero es una arbitrariedad. Los conceptos de disciplina y de indisciplina también cambian, y todas las convenciones sociales cambian. Cuando yo venía al colegio, llamábamos a las maestras Miss o Mrs. no sé cuánto, ¿verdad? Tutearlas yo creo que no existía, ¿no? Y ahora uno ve que eso ha cambiado. Esas son convenciones sociales que nos tienen que importar muchísimo menos que lo que es verdaderamente importante, y que son los criterios morales, que son absolutos y que esos no cambian de sociedad en sociedad ni de tiempo en tiempo. Por ejemplo, no hacerle daño a otros seres vivos, cuidar el bien común, esos son valores absolutos que son verdades acá, en la China, cuando mi abuelita iba a la escuela y cuando mis nietos lo hagan, ¿verdad? Entonces, ojo cuando los viejos nos ponemos a responder más a las convenciones sociales o a las violaciones a las convenciones sociales que a lo que verdaderamente importa, que es que sea buena persona, que logre tener un pensamiento ético, que sea considerado con los demás. ¿Qué me importa si tiene la camisa para afuera, el pelo para el costado? No sé, que le importe a otro eso, ¿verdad? Pero tomemos contacto con lo que verdaderamente importa,
que es el núcleo, la esencia de las personas. Además hay una cosa, perdón, sí. yo pienso sobre lo que usted estaba diciendo recién, ¿no? Que muchas de las cosas que pasan en la sociedad hoy en día, esas personas que juzgan, de pronto los jóvenes esto, los jóvenes lo otro, pero los jóvenes realmente en esta sociedad que viven ahora tienen de repente diferentes valores o diferentes comportamientos, pero nosotros hemos sido responsables de eso y a veces no lo sabemos reconocer. O sea, criticamos pero no vamos hacia adentro, pero que la sociedad ahora es así, es así. Criticamos, pero ¿por qué está así la sociedad? Exactamente. ¿Y nosotros qué hicimos para sería ponerse en la postura de no me gusta esto, a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? O para aportar algo a que esto no se siga reproduciendo, pero es tal cual, ¿no? Siempre el problema, bien, la causa del problema ni me toca, yo en esto no tengo nada que ver, siempre tenemos que ver. La edad no es un pretexto para hacerse viejo y espero que no nos pase, porque esa actitud de viejo amargado, resentido, de que todo tiempo pasado fue mejor y qué horrible los jóvenes actuales, no transmite sabiduría, es lo que uno, además de kilos, canas y arrugas, debería acumular con los años. Yo creo que uno tiene que ser también muy sabio para saber pasar el timón, para saber que puedo querer pilones a mis nietos, saber perfecto cómo sería la buena manera de educarlos, pero tiene padres, así que voy a pasarme el timón porque yo ya eduqué a mis hijos, así que mis hijos que eduquen a los suyos, ¿verdad? Pero esto de saber pasar el timón es también muy importante y ocupar el rol que tenemos como viejos de la manada, que es un rol muy bueno, pero no queriendo ocupar el lugar de otros. Esta edad es como la nueva oportunidad para dar lo mejor de uno mismo. Ya no tenemos que convencer a nadie de nada, ¿no? Ya hicimos la mayor parte de las cosas que teníamos que hacer. Entonces podemos darnos el lujo de realmente poner la energía en dar lo mejor de nosotros mismos, que es ayudarnos a construir su propia vida. A nadie le vamos a escribir el libreto, ¿verdad? Pero sí tirar línea para que ellos construyan la mejor vida que puedan. Y este dibujo tiene que ver con esto que vos decías recién, ¿verdad? Esto de tener bien claro que lo que nosotros tengamos adentro es lo que va a terminar provocando o no el florecimiento de los más jóvenes. Y esta, que es una de mis favoritas, que Carlos la debe haber visto 80 veces ya, que es un señor que ve a un peludo y no le gusta nada el peludo, y dice, esto es el acabose. Y Mafalda le dice, no exagere, solo es el continuose del empezose de ustedes. Y esto es, yo siempre la muestro y siempre me la acuerdo cada vez que en algún momento pienso, esto es el acabose, para, ¿no? Un poco esa actitud, a ver qué hice o dejé de hacer para que esto tenga algo que ver. Y la última diapositiva, que es vieja y que muchos de ustedes la conocerán, pero que a mí me encanta como imagen de la nueva era, porque me parece que concita una cantidad de cosas importantes. Por un lado, el avance científico, ¿verdad? Esto es un útero, se descubrió que el bebito que estaba adentro tenía una malformación que no le permitía la sobrevida, entonces es una operación intraútero. Ya hace años esto, ya debe ser muy joven ese bebé. Lo operaron intraútero y cuando estaban cerrando el útero salió la manito y le agarró el dedo al cirujano. Que me parece que es una fantástica imagen de aprovechar todo lo maravilloso que tiene nuestra época actual, pero sin olvidarnos de agarrarnos de la manito y de seguir conectados unos con otros. Muchas gracias, esa fue la última. Ahora me encantaría escuchar aportes de ustedes, comentarios,
opciones. Nosotros con ella el otro día comentábamos este tema de que hasta dónde somos culpables del respeto, y lo que decíamos, cuando entraban unos gatos se separaban, conversaban, y hablábamos de ese respeto perdido ahora, no lo contrario, no lo contrario, pero sí. No sé hasta dónde, yo soy abuela, estoy esperando el quinto nieto, no sé hasta dónde, como dijo ella, de verdad, nosotros me hago responsable de dónde quedamos, porque vinimos generaciones y generaciones haciendo lo mismo, y de repente nuestra generación fue la que, para bien o para mal, hizo un corte grande de la historia que batimos con todo, porque hablábamos hasta de los pañales, que todavía los pañales de los patitos, y ahora se estabilizó muchos adelante, la bastilla, la copa, todo impresionante lo que hay. Pero yo pienso que lo que les podemos aportar los abuelos en este momento es tiempo. Yo por lo menos lo que le voy a decir es tiempo, a mí me pasan horas y horas en una escuela, a nosotros nos tantas horas, y después vienen a hacer los deberes por tantas horas, la computadora que tiene que estar al tanto de que tiene que saber de computación, hacer deporte, conversando, demasiadas cosas. La letra no existe nada. Mucha exigencia por un lado en lo académico y en el rendir y en apuntar al éxito, ¿no? Y a la excelencia, y al mismo tiempo baja en la expectativa de cómo nos tratamos unos a otros, ¿verdad? Porque esto que vos decías de la autoridad, yo no tengo duda, tampoco sé exactamente cuándo fue que pasó, ¿verdad? Pero ¿a quién de nosotros se le hubiera ocurrido faltarle al respeto a la mamá o al papá del compañero en su casa? No existía. No era que uno se aguantara las ganas. Creo que ni se nos ocurría. Y hoy muchas mamás y papás no hacen o no invitan niños a su casa porque no pueden con ellos. Y los chiquilines le dicen, ¿pero quién está diciendo? Yo te hago caso, abiertamente, ¿verdad? Y creo que ahí nunca hay una sola causa para las cosas que pasan, ¿no? Generalmente son cosas que se van, efectos que se van sumando. Pero yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel de crianza, que es recuperar la noción de autoridad. Separarla por completo de lo que es autoritarismo, que es otra cosa, ¿verdad? Pero la autoridad democrática, la autoridad que respeta los derechos de todos, es muy importante. En una familia, la autoridad no puede venir del poder, no es de te saco el celular, te pongo el celular porque acá yo mando, entonces te apago la computadora, entonces no salís. Esa autoridad no sirve de nada. Lo que tenemos es que trabajar por otra autoridad que viene del prestigio que ganamos a los ojos de los chiquilines, de la calidad del vínculo que establecemos, de la coherencia que uno tenga en sus actitudes y en lo que dice. Y yo creo que en eso es que no estamos trabajando lo suficiente. Yo quería decir que yo soy maestra y bueno, yo he visto que hemos estado bastante de lado los adultos de incentivar el juego en los niños, ¿no? Me parece tan importante el juego como un sustento emocional para el resto de la vida, ¿no? Porque los papás llegan cansados, entonces es mejor conectarnos o con la caja tonta o con la tablet o sentarles el celular, pero la importancia de que jueguen, nosotros incentivarnos tanto si un niño pequeño no necesita aprender portugués porque estamos en el Mercosur, aprender inglés, hacer 80.000 cosas, necesita jugar, crecer con salud. Anda a convencer a los padres. Cuando se enteran que en el jardín de la esquina están enseñando chino mandarín y en el que va el nene no, porque parece que si no aprenden todo rápido y no va por ahí la cosa. No va por ahí. No, porque el aprendizaje es un proceso individual de cada uno, no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo.
absolutamente. Y además, esa el competencia. éxito no depende de lo que uno sabe, de lo que le han metido en la cabeza, depende de haber podido desarrollar otras fortalezas internas. Y ahí, si tenés las fortalezas internas, la información y el conocimiento la conseguís. Si tenés el conocimiento y no tenés la fortaleza interna, el conocimiento no te sirve de nada. Y todos conocemos gente que tiene miles de títulos. Yo le digo el síndrome del abanderado, ¿no? Uno conoce una cantidad de gente que era abanderada y después vos decís, ¿qué pasó con todo eso? Por ahí no hay nada. Yo soy mamá de dos, uno empezó este año en colegio, y me pregunto siempre eso, que nosotros como familia estamos siempre tratando de estimular el juego, que salga afuera, que juegue a la bicicleta, que juegue a la pelota, cosas que hicimos nosotros, somos padres relativamente jóvenes, ¿no? Pero también nos preguntamos si uno incentivando eso, cuando él se junta con sus padres, si queda excluido porque de repente nosotros no estamos todo el día ni con la tablet, ni con la computadora, ni con el teléfono, o sea, si bien le gusta y lo disfruta, lo tenemos tanto restringido, que sea algo que conoce, pero me pasa que cuando viene un cumpleaños y ve que existe un jueguito, que existe un Atari, nada. Está bien, también. Le pones límites y hasta dónde no lo exigís. Ahí Diga, está. ¿por qué a mí no me dejan hacer Mira, lo que hace otro? por eso es que es tan importante que uno en la casa y en la crianza haga lo que está convencido de hacer, ¿no? Porque vas a escuchar 80 voces corrigiéndote, diciéndote cosas y hay un libro que es muy interesante, de repente no es tan divertido para leer, pero es muy interesante, que se llama El último niño en el bosque, escrito por Richard Louv, que es toda una serie de investigaciones que demuestran todo lo que han perdido los niños en destrezas físicas, sensoriales, en parte de esto que hemos estado hablando, en capacidad de esperar, de entender los procesos, etcétera, etcétera, por la pérdida de contacto con la naturaleza. Le llama un síndrome de déficit de naturaleza. Y muestra, por ejemplo, todo lo prueba con investigaciones, ¿no? Como un grupo de preescolares lo ponen durante un año teniendo el recreo en un precioso patio embaldosado y otros el mismo tiempo en un campito. Le miden el desarrollo psicomotor y los del campito se dispararon, ¿viste? Entonces, yo no dudo que cuando tu hijo está haciendo barro, tirando, está aprendiendo cosas mucho más importantes que apretando un botoncito y matando patos. Contaba un profesor en ese libro de Facultad de Medicina, no sé de dónde, Cambridge, no sé de dónde, que decía que él se ha topado con jóvenes actuales que cuando les dice el corazón bombea como un sifón, no saben lo que es un sifón, ¿no? Y a mí me pasa a veces de ver las manitos de los nenes que son manitos débiles, manitos blanquitas, que solo súper diestras con ¿no? Pero que no han amasado, no han hecho cosas, no se han cortado. Todas cosas en las que se aprenden cosas, que se aprenden. Doctora, muchas gracias por su presentación. Nosotros, nuestra manada ya tiene 40 años, por supuesto. Habla un poquito más. Nuestra manada ya tiene 40 años. Y tenemos otra manadita que está por ahí, creo que es. Nosotros somos respetuosos de las decisiones de los padres, aunque no las compartamos. Quizás muchas veces no compartimos las decisiones, pero las respetamos. Lo que me cuesta cuando a veces las quiero respetar porque son las de los padres, o las comparto también, es competir. Porque el mercado, y mercado lo digo entre comillas, el mercado económico y el mercado de los niños y el mercado de las prestaciones
y el mercado de las liquidaciones, el mercado de lo que nos pasa a todos, porque acá todos tenemos nuestra cuota aparte, que venga alguno y me diga yo no quiero el último celular. Todos queremos el último celular, nos lo planteamos a veces como una decisión que no. ¿Cómo compito con ese mercado? Que está integrado por niños, por televisión, por una serie de cosas. ¿Me tengo que pelear con el niño? Para nada. Simplemente plantear lo tuyo, demostrar que sos un ser humano atractivo, aunque tengas un Nokia con forma de ladrillo, que igual podés saber hacer cosas que no las hacen las máquinas y que ningún celular ni ningún iPad les pueden enseñar. Mostrar que existe otra realidad, que existe otro mundo y que de repente eso no es tan importante. A vos en este momento te parece eso tan importante. Mirá vos, entiendo que te parezca tan importante. Cuando crezcas vas a ver que no lo es tanto. Y el asunto no es esperar que se pongan de acuerdo hoy, ni que te digan, me has iluminado, he cambiado. No, estas son cosas, ¿viste? Son como manos de pintura que se van dando y que el resultado se ve a la larga, pero es muy importante, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer Tinelli, no lo va a hacer la tele, ni los videojuegos. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, y lo dejamos a expensas de lo que no nos gusta. Mi esposo, ¿sabe que se ha dedicado a juntar, de comprar, porque la familia de Pichero Valle, todos los juguetes que, mira, él colecciona trompos, ¿cierto? Trompos, balones, y juega muñecos con el Lego, con los ladrillos, le gusta más que cualquier cosa. Pero se ha dedicado a comprar todo lo que encuentra viejo, la cuerda, todo lo que jugamos nosotros cuando éramos niños. Y en casa tratamos de volver a pagar la televisión, bueno, vamos a volver a entrenar, como jugamos con mis hijos cuando íbamos de viaje. Mi marido es salteño, 500 kilómetros. Hay que entrenar 500 kilómetros, como no aprender las capitales, los juegos que... Qué importante que nosotros le podamos enseñar esos juegos y también aceptar la otra, ¿no? Que ellos nos enseñen lo de ellos. A mi marido no le gusta mucho lo de la computadora, pero bueno, no puedo creer lo que era estar instalado solito. Y bueno, Dile que puede la trompa. claro. Y yo creo que forma parte también de esto de dar un ejemplo, esto de decir, ¿vos sabés qué? No logro engancharme. Reconozco que debe tener un gran atractivo, lo seguiré intentando, sí, ¿no? Uno no tiene por qué gustarle todo lo actual, pero sino la actitud de, mirá vos, no mandar todo a la hoguera simplemente porque es nuevo, ¿no? Y yo creo que los chiquilines hoy ya uno ni se puede plantear sí a la computadora, no a la computadora. Es una realidad, no. Mi marido trabaja con computadores, pero se niega a que los nietos se tengan. Claro. Tenemos casa afuera que todo el día encerrados adentro de la casa, una computadora que está jugando afuera, de la pelota, con el jardín. Yo se encargó de comprar y comprar juguetes. Viene todos los fines de semana con el muñeco, con algo de nuestra época, el auto de gata, cositas de chapa, las ratones famosos. Y él juega con ellos a esos juegos. Más que nada quiere que ellos sepan cómo jugamos nosotros, tampoco es mucha paciencia. Porque capaz que si se Porque es imponer. claro. El asunto es que volvérselos atractivos. Que le A encuentren veces el les sale pregunta, bueno, va a tirar un tronco, a ver si ellos mismos es dificilísimo. Sí, Es decir, sí, sí. agarran un celular y lo manejan. Si dan un tronco, Sí. ¿Sí? ¿Cómo logras eso cuando el niño no está en la edad de los trompos y ese tipo de juegos, sino que es un adolescente? En mi caso son dos míos, dos de ellos son 4 adolescentes que directamente no se registran. Están los 4 petrificados frente al monitor y podés morirte, irte, desmayarte, volver, no supieran si estás, no estás. ¿Cómo se hace cuando son adolescentes y realmente
es mucho más difícil. Y Sí. te odian, te miran con odio porque Sí. te apagan la computadora. Hace poco en esta página web escribí un artículo que se llamaba "No hay manera de empezar a los 14". ¿no? Y ahora Esa es tu respuesta. claro, no hay manera. Te va a resultar muy difícil. De todas maneras, yo te voy a decir que si de repente los metes en un auto y van a algún lado y pueden, qué sé yo, prenderse a juntar manzanas, no sé, estoy inventando, que hay cosas que de repente los puede hacer descubrir que existe algo más allá del monitor, ¿no? Nos preguntan, ¿es imprescindible ir al parque a pasear a la perra? Sí, Sí, es imprescindible. claro. Entonces ahí vamos. Claro. Sí, es más difícil. Ese tipo de cosas, mejor desde que son más chiquitos. Sí. Que aprendió y que sale del colegio, va al gimnasio, va al inglés, va a ballet, o va a... siente esa presión de que por no hace eso, es el más tonto, el más tarado. Queda fuera. Una como madre no se está convencido de que eso no es importante. Lo importante es que cada uno tenga su etapa. Siempre lo decía yo. Sentí que te peleas con todo el mundo. Sentí que estás en contra de todo. Pero yo por ejemplo con mi hijo, yo decía, mi hijo por ejemplo desaprendió inglés cuando él realmente maduro y quería aprender inglés, lo aprendió de la escuela muy chico, sin empezar a 14. También lo hizo perfecto, empieza realmente. Cuando el chico también iba al gimnasio, comían todos, sin embargo, Sí. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Pero yo me doy cuenta que no lo mejor es lo que más cosas hicieron para los chicos. Y eso es que las madres jóvenes tienen eso, de que Absolutamente. Sí. está como compitiendo de un hijo, no le da el espacio a cada hijo, ¿sabes? Y el juego es una actividad imprescindible para los niños, ¿verdad? Para niños y para adolescentes. Y los adultos también deberíamos jugar más de lo que jugamos. Pero los niños tienen que tener, no hay juego sin tiempo libre. Uno no puede agendar, bueno, tiene 15 minutitos, dale jugar, ahora 15 minutitos que tenemos que salir para que no existe eso, ¿verdad? Y juego libre, hacer lo que se te cante, no lo que te diga un animador. Yo trabajo con preescolares, chiquitos hace años, como decíamos, pero una de las cosas que yo vengo observando es que cada vez el niño juega, o sea, tiene demasiado juego libre. Me parece que hay que volver un poco a ser más como dirigido y enseñarles a jugar en instancias. El niño como que necesita estar aprender a jugar, a enseñarles a jugar en determinados juegos. Hay que enseñar a jugar determinados juegos, sí, y también hay que intervenir a Esa es veces. una de las cosas que estamos fallando en general, que me parece que en preescolares últimamente como que no se está jugando mucho. Y eso me parece que es un error de los docentes y de los que están trabajando con ellos. Está bueno. ¿Sí? Alguien. La oportunidad que tenemos siempre en la manada, de la misma de la manada, es recordar el éxito a la vez. Creo que
también está muy organizado, se encuentra el panorama. Si entramos en esa pregunta, vamos a quedar Nos ha pasado que esa guerra que vivimos nos lleva a, si no la paramos a tiempo, nos lleva a lo que tenemos y volvemos a empezar a transmitir, y el concepto no es primero, como tenía que ser, de las cosas básicas. Claro. He logrado transmitir primero a mí. Si logro transmitir a cada uno de los que nos rodea. Y eso creo que podemos llegar a Exactamente. un deber que tenemos los adultos. Exactamente. Con todos los que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, perdón, es que el éxito no está en la competencia. La competencia lleva a la violencia. Entonces, hay que lograr esa felicidad. No crear esa competencia de ser el mejor, el exitoso. Carrera perdida de antemano, peligrosísima. Y eso es lo que crea Peligrosísima. Sí. No, yo quería comentar que mi mamá estaba grabada en la Cámara de la Junio de 10 años. Y en una de las cosas que me preocupaba, porque no los conocía, que tiene adolescentes, como la mamá que estaba comentando, que tenía esos problemas. Yo decía, bueno, con 10 años también con una habilidad en determinados juegos, pero lográs eso de que tienes una habilidad de sus padres, de sus grupos. ¿Y cómo competimos como padre para que el niño se sienta excluido y no tenga mejor que se empiece de bullying, a lo mejor no cree esa agresión física, pero sí la exclusión del grupo, o otras cosas que digan, yo no me quedo, no puedo comentar al juego, no puedo jugar, no puedo saber del juego, yo no sé jugar. O cosas por el estilo. ¿Qué herramientas tenés como padres para decirle al niño, no importa, pero uno jugaste a eso, o no ya se hace y se la escucha de la noche a chatear con tus compañeros, porque estás haciendo otra cosa que era mucho mejor para vos? ¿Cómo lográs que el niño entienda eso y no sea una competencia entre sus amigos y los papás? Tenés que lograr que entienda lo que pueda, que no significa que te diga, ay mamá, qué buena madre, que no me compraste celular a los 9, no me dejas jugar a eso no va a suceder, ¿no? Y yo creo que uno tiene que estar preparado para ese tipo de reproches y tratar hasta de reestructurarlos, ¿no? Todos hablan, ¿no te parece? ¿Sí? ¿Serán todos? ¿O serán unos cuantos? Porque a mí me parece que fulano, tampoco, por lo que hablé con la mamá, me parece que tampoco juegan a tal cosa y tal otra, ¿no? De todo eso justamente es lo que uno se tiene que encargar, esa es la contracultura que yo digo, ¿no? Es decir, ¿y a vos qué te parece que es más importante en las personas? Vamos a pensar, ¿qué te parece mejor? ¿El par de campeones, la marca de los campeones? ¿O si es bueno, si es malo? No, eso de poder pensar, que no quiere decir que tengas esa conversación y salgas transformado y ya se note y venga a predicar como un caballero por el jardín, ¿no? No va a pasar eso. Pero es ese trabajito fino de siempre, que es lo que le va abriendo la cabeza de, mirá vos, hay otra manera de pensar, y esto que dijo mi madre, después con todo eso, él producirá su propio sistema de creencias. ¿No? Que no va a ser el tuyo, va a ser el de él, ojalá. Y vos tenés que ir poniendo tu granito de arena, pero si estás convencida de lo que estás haciendo, prendete a eso, porque es también un muy buen ejemplo de tener principios y de no aflojar, porque bueno, todos lo hacen, entonces mi mamá me dejó porque todos lo hacían. Mala cosa, cuando te estén porreando todos, entonces también lo voy a hacer porque todos lo hacían, y ser el único que no hace tal cosa es gravísimo. No es gravísimo. Y eso es algo que hay que enseñarles desde que son chicos. Nosotros somos responsables con el padre y las madres también, estamos responsables justamente de que son individuos totalmente individuales, que pueden pensar y hacer cosas diferentes al resto del grupo. Pero, claro, cuando llegás a una edad de 10 años o algo así, como que se ven que si no son como los padres, entonces son malos. Tener paciencia. Tener paciencia y seguir. Claro.
Barra Acevedo, está un conventillo, que me acuerdo cuando llegó ese chico, jugaba vino la pelota, lo llevó al colegio, todos salieron así, nadie quería jugar con Sebastián porque había llevado a ese chico a tener que jugar bárbaro, porque ese chico, mi hijo ganaba a la pelota, con nosotros no, porque él nunca fue muy bueno la jugada de la pelota. Sí. Desde mi lugar de vieja, la abuela, vuelvo al tema original. Quiero compartir una anécdota, un hecho, una experiencia. Yo soy vieja campamentera, de hace más de 50 años. Campamentera. Cuando mi nieto mayor tenía 4 años, yo lo llevé por primera vez al Parque de Santa Teresa, a un campamento colectivo. Al año siguiente, sus padres dijeron, interesante, pasó estupendo, vamos a acampar nosotros en un camping más cercano. Sucesivamente hizo conmigo campamentos hasta los 11 años y a su vez mi nieta, 3 años menor, también. Y después se iban un mes con sus padres. Hoy tienen 15 y 12. Ellos pasan en el colegio todos los días del año, por supuesto con todas las exigencias que tiene la niña de hoy, pero enero y febrero lo pasan con sus padres en el camping, sin televisor, sin celular, sin la tecnología. Lo cuento porque yo soy maestra también ya jubilada y creo firmemente en lo que tú decías. Es decir, hay una etapa en la que nosotros podemos aprender. Yo todavía sigo, por suerte, incluyendo mis nietos. Ellos saben que yo soy la abuela loca, la abuela distinta, la abuela que hace cosas que no hacen los otros abuelos. Y para los padres jóvenes, creo que también es importante la experiencia. Es decir, que si nosotros les damos la posibilidad de ver que hay algo distinto a lo establecido, ellos lo cambian. Totalmente de acuerdo. Quise contarlo como una Sí, experiencia, pero precioso. invito a todos los padres jóvenes y a los abuelos viejos. Porque los chiquilines siguen valorando muchísimo ese tipo de actividad con interacción humana y lo recontravaloran y lo disfrutan y lo eligen. Y si hoy eligen estar demasiado es porque tampoco les ofrecemos verdaderas alternativas, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo, mis hijos también son muy grandes ahora, y de los recuerdos así que siempre sacan, ellos se acuerdan de la noche de las crayolas quemadas. La noche de las crayolas quemadas era, no sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo qué época era, que había un apagón por semana en cada barrio. Entonces, el día que había apagón no había tele, no había nada, poníamos velas y pintábamos, hacíamos lugares con crayola quemada. Yo pienso, la guita que lo que me costó comprarles el primer televisor color, y ellos se acuerdan de la crayola quemada, ¿verdad? Y qué bárbaro sería que una vez por semana uno bajara la llave general. Uno descubriría que es capaz de hacer cosas increíbles y divertidas. Y después sí prenderlo, Yo creo que hemos hablado, yo soy abuela de un niño de 3 años, pero además soy maestra, soy directora, o sea que hay cantidad de cosas que uno la ve desde varios puntos de vista, pero como abuela novel me resisto a usar la palabra de querer ser autoridad, ¿no? Porque la experiencia con mis hijos en primer lugar me llevó a deducir que lo que uno tiene que tratar de hacer es ser referente, es un referente fuerte para el niño, que creo que es una palabra que denota un poco más de naturalidad en el proceso de llegar a eso y no autoridad, que es una cosa tan drástica. Y también en la experiencia cómo uno va pasando raya y viendo lo que suma, ¿no? Bueno, y a ver cómo uno llega a esto, cómo se llegó. Yo creo que me pasa ahora con mi nieto,
que tengo la convicción de que permanentemente él conmigo se sorprende. Me veo con la experiencia de esta abuela, que ojalá pueda llegar con mis nietos a esa edad de esa misma manera. Mi nieto le encanta venir a mi casa porque siempre hay alguna sorpresa rara, un germinador. Esto de las crayolas que tú decís, también lo hicimos 3 años. Y no, es decir, sorprender y cautivar. Y eso, también, haciéndome la anécdota de esta abuela, que la abuela dice, yo soy la abuela loca, el niño ve en nosotros una coherencia en nuestro comportamiento. Entonces es la abuela loca que siempre hace esas cosas que a mí me fascinan. En mi caso es, yo voy a lo de la abuela que siempre tiene algo con que vamos a jugar, vamos a pasarla, es decir, 3 añitos, ¿sí? Muere por ir a mi casa. Yo muero porque venga también. Entonces noto que él se cautiva, él se sorprende, se fascina, y con las cosas más sencillas. Entonces creo que por ahí, con la coherencia, con la permanencia en esas cosas, podemos cautivar, podemos hacernos referentes y llegar a la larga a decir una palabra para mí muy clave que creo que tenemos que llegar a ser como abuelos, es creíbles. Y quien es creíble es respetado. Quien es creíble se transforma en un referente natural. Y la coherencia lleva a ser creíble. Entonces creo que esas son cosas que están subyacentes y que tenemos que instalarlas en el comportamiento nuestro para que emerja con naturalidad nuestros nietos y nuestros hijos. Totalmente. Son conclusiones de esa vida. ¿Qué es lo que sirve? Bueno, yo les agradezco mucho la participación y que todos nos vayamos barboteando de ideas.